Bien, señores, estamos de regreso. Esto es Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que en Viva, al adquirir uno de los planes Infinito Plus con portabilidad numérica, podrás recibir hasta un 75% de descuento en la renta básica de tu plan por 3 meses. Y si te llevas uno de nuestros equipos con subsidio desde el plan Small, recibes un 50% de descuento en renta el primer mes. Ven a Viva y aprovecha esta increíble oferta hasta el 31 de marzo de 2023. Ponte en modo ahorro este año. Viva, estamos de tu lado. Bueno, señores, sí, vamos a empezar con nuestra entrevista del día. Está con nosotros Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones de la República Dominicana. Bienvenido, Carlos. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Muy buenos días al equipo de Matinal. Estamos en la mejor disposición de conversar en la mañana de hoy. Don Carlos, usted ha venido un día especial. Hoy es el día de Duarte, natalicio de Duarte, 210 años. Y una de las características que sale en la historia es que Duarte devolvía. Sí, ¿no? Los primeros ejemplos de rendición de cuentas. De rendición de cuentas. Así es, así es. Usted que tiene la responsabilidad de llevar controlados los números. Y déjame, y aprovechando el día y sobre todo aprovechando que tenemos suficiente tiempo, hacer una pregunta quizás un poco dispersa, pero que pasa por el mismo sentido de la ley de compras. Los funcionarios se quejan constantemente de la ley de compras, se encuentran que los plazos son muy largos, que no les da tiempo, en lo que parece ser sencillamente una mayúscula falta de planificación. La dirección tiene un proyecto de ley en el Congreso todavía, pero en sentido general, esa percepción de los funcionarios públicos hacia la ley de compra y contrataciones, ¿cómo podemos lograr de que cambie hacia un mayor respeto hacia la transparencia y hacia procesos que lo que buscan es garantizar la integridad de este tipo de procesos? Bueno, lo primero... Ahora, ¿es una realidad lo que Laura dice o es una forma de resistencia? Bueno, lo primero es que ciertamente la ley 340 creo que es ampliamente conocido de que la misma se debe reformar y modificar. Por eso hay un proyecto de ley en el Senado, en la Comisión de Hacienda, que se viene discutiendo, que busca resolver las limitaciones, los vacíos, las distorsiones y adecuar un marco normativo a una experiencia de un sistema de contrataciones ya con 16 años, donde se ha generado experiencia, donde hay precedentes, donde hay políticas, donde hay decretos y se ha generado toda una dispersión. Pero además, lo más importante es que lo que da origen a la ley de compras y contrataciones son dos cosas fundamentales. Primero, la firma del DR-CAFTA, que era una obligación del país, tener una ley de presupuesto, crédito público, compras y contrataciones. Y lo segundo, que en ese momento el impulso de una ley de compras y contrataciones se da en el marco de fortalecer los niveles de transparencia y de políticas anticorrupción. Ese fue el origen de la ley de compras. Eso quiere decir que en ese momento, y se mantiene hasta el día de hoy, la visión que tenemos de la ley de compra es una visión de un marco normativo anticorrupción. Y está bien que esté esa visión, porque la historia lo dice, y todas las violaciones y el enriquecimiento ilícito y el robo del erario público, pues ha sido a través de contrataciones públicas en una mayor medida. Y esa visión, esa mirada la tenemos que tener, pero por esa visión única es limitada. Porque la otra visión que estamos impulsando, además de todas las políticas de transparencia, control, anticorrupción, es precisamente que las compras tienen que ser eficientes, que es lo que tú te refieres con el tema del tiempo de la contratación. Y ciertamente, que es lo que yo cito a los funcionarios que se quejan. Vamos allá. Y ciertamente la ley actual genera procedimientos, genera una burocracia que puede generar procesos con mayores niveles de lentitud. Eso es una realidad. Hay otra realidad que para superarla, pues hay que abocarse a mayores niveles de planificación, a tener mayores capacidades de gestión, de gerencia de las contrataciones. Porque en el país, los procesos de formación, de capacitación a quienes gestionan las compras, ha estado concentrado en las normas, en las políticas, en las leyes, pero hay un tema de gestión, de gerencia, sobre la base de la planificación. Y sobre eso tenemos que avanzar. Y hay algunas iniciativas que estamos desarrollando de formación, de monitoreo y medición de los tiempos de contratación. Yo puedo decir que al día de hoy, una licitación promedio son 75 días entre convocatoria y adjudicación. Al inicio del gobierno era 150 días. Se ha ido reduciendo ese tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos partiendo
del dato, el análisis, la medición, para poder aportar a la solución de las medidas que garanticen tanto transparencia como eficiencia y un equilibrio de ambas cosas. Pero además entiendo que hace falta generar mayores niveles de articulación que puedan reducir la burocracia en el Estado. Por eso se aprueba recientemente la ley de simplificación de trámites. Tenemos que simplificar los trámites y tenemos que avanzar. Que ya había una ley que tenía un marco de simplificación de trámites. Había un programa de burocracia cero. Pero y la ley de emprendedorismo tenía un marco de simplificación de trámites. Pero hay una ley, hay un reglamento nuevo de simplificación de trámites y también un decreto con una política aprobada de la interoperabilidad de las entidades del Estado. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la propia ley que establece la relación de los ciudadanos con la administración pública establece muy claro que la administración no debe solicitar los mismos documentos que la administración requiere. Y por poner un ejemplo, la Dirección de Compra está en un proceso de interoperabilidad con la Cámara de Comercio de Santo Domingo. ¿Para qué? Para yo no solicitar nunca más el registro mercantil. ¿Para qué? Para yo el registro mercantil tenerlo actualizado inmediatamente en línea. O sea, el Estado, para simplificar los trámites, para reducir la burocracia y para eficientizar los procesos de compra y contrataciones, necesita un nuevo marco normativo, necesita políticas, procedimientos y también prácticas al interior de la administración de quienes gestionamos la administración. Es un cambio de cultura, es un cambio de forma de hacer las cosas y por eso la profesionalización y la instalación de políticas de calidad en la administración pública es el norte que puede conducir hacia eso. Pero el tercer componente de las contrataciones, ya vimos el tema de transparencia y control, que ese es lo que permea la conversación y tiene razones obvias para que sea así. El tema de eficiencia y el tercer tema, que es la esencia de las contrataciones. Las contrataciones públicas es el motor del desarrollo. 32% del presupuesto está destinado a la contratación de bienes, servicios y obras. Si ese 32% lo empleamos sobre la base de una planificación y una política que permita generar empleo, que permita desarrollar la MIPYME, que permita integrar a las mujeres, que permita compra sostenible, esa es la conversación. Por eso nosotros debemos decir que si bien es cierto que la ley establece que un 20% del presupuesto debe estar destinado a la contratación de MIPYME, el año pasado cerramos un 42%. Pero no solamente eso, la ley habla de un 5% dirigido a MIPYME mujer. El año pasado terminamos en un 12% de procesos dirigidos a MIPYME mujer. El año pasado se aprobó un decreto para orientar algunas compras de entidades que tienen programa de alivio a la pobreza dirigido a las MIPYMEs industriales. Y eso es otra mirada también. Pero también nosotros hemos abrazado desde el inicio como práctica democratizar las compras. ¿Por qué? Porque la primera semana, cuando empezamos a analizar la data del sistema de contrataciones, pues nosotros vimos una concentración del mercado público. Primero, una concentración territorial en el Distrito Nacional y en Santiago, y segundo, una concentración de proveedores. ¿Tú sabes cuál es el incremento del nivel de participación en los procesos de contratación al día de hoy? Un 42%. ¿Qué quiere decir? Que hoy hay más participación en los procesos de contrataciones que lo que había ayer. En una institución promedio, si estaban participando 10 proveedores, hoy participan 50 y 60 proveedores. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Y ahí viene otra respuesta para el tema de la eficiencia. No es lo mismo gestionar un proceso con 10 ofertas que gestionar un proceso que tenga 50 o tenga 60 ofertas. Por ejemplo, ahí hay un proceso reciente de un sorteo de obras que tiene 4.000 ofertas. Entonces, gestionar un proceso con 4.000 ofertas o un proceso de INAVIE con 2.300 ofertas requiere toda una capacidad de política, de procedimiento, de instalación para poder abordar, porque se ha incrementado el nivel de participación en las compras públicas. Por ejemplo, ayer... Pero en el caso de la INAVIE, por ejemplo, siempre ha sido un alto nivel. Y se supone que perdón, vamos a aclarar. No, una cosa es quienes ganan y otra quienes participan. Perdón, vamos a terminar con la idea. El otro tema importante del sistema, además del incremento de la participación, es que ayer nosotros llegamos a 500 unidades de compra transando en el portal.
Solamente se han integrado 138 ayuntamientos a transar en el portal, que no transaban en el portal. El sistema de contrataciones va creciendo en cuanto a unidades de compra, pero no solamente eso, 215 instituciones integradas, el portal de compra integrada con el CIGEF. Entonces todo eso va haciendo el sistema mucho más robusto. Carlos. El caso de Inavie, para no dejarlo ahí. Porque se supone que sean instituciones, algunas de estas, que tienen vocación a recibir una gran participación de oferentes. Y sin embargo, parecería que en la práctica trae muchos inconvenientes el manejo de los expedientes dentro de las mismas instituciones. Vamos al caso Pero eso no debería ser una sorpresa. Vamos al caso de Inavie. La verdad es que Inavie no había tenido nunca un proceso de contratación sobre la base de los principios, de las modalidades y de los procedimientos de la Ley 340. En Inavie lo que había era un reparto. En Inavie se repartían los contratos. Por eso, en un análisis simple del lenguaje, del vocabulario de los proveedores alrededor de Inavie, tú te das cuenta que no manejan el contenido de la ley. Te hablan de ayúdame, hazme un favor, voy a hablar con fulano, y alrededor de Inavie lo que hay estructuras apadrinadas por senadores, diputados, ministros, directores. Eso es lo que había en Inavie. Inavie por primera vez está haciendo procesos de contratación con sus debilidades, con sus irregularidades, como los procesos que tuvimos, que por eso hubo suspensión de varios lotes, varias licitaciones, que eso está muy claro, y los procesos de ahora que se han manejado, vamos a decir, con ciertos estándares. No quiere decir que no haya reclamos, no quiere decir que no haya impugnaciones, porque la impugnación y los reclamos, los procesos de contrataciones, no son ni buenos ni malos, son herramientas, son recursos que tienen los proveedores a su disposición cuando entienden que se le ha violentado sus principios. Ahora, lo importante es que no había ayer es tener una dirección de contrataciones que no ha hecho silencio administrativo. Carlos. No hay un caso que nos han sometido a nosotros que no hemos tomado una decisión, y tenemos algunos casos pendientes, pero siempre va a haber decisión, que era lo que no pasaba en el pasado, donde encontramos más de 200 casos que estaban ahí sin decisión y algunos engavetados. Entonces, eso es lo importante, que el sistema funcione. Hay convocatorias, hay ofertas, hay evaluación, hay impugnaciones, hay recursos, hay un órgano rector que conoce los recursos, hay un órgano rector que se apodera de oficio, hay investigaciones, hay un órgano rector que remite a Cámara de Cuentas, que remite a Procompetencia, que remite a la Unidad Antifraude, que remite a la Procuraduría General de la República. Ese es el funcionamiento del sistema. Ayer justamente la Cámara de Diputados aprobó la ley de fideicomiso público que deberá, en 2 lecturas consecutivas, que deberá pasar al Senado de la República. Como usted bien conoce, hay diferentes opiniones en torno a esta ley que data desde el 2011. Entonces, hay cuestionamientos en torno a esto. Fue aprobada con los votos del partido oficial, pero con la oposición en contra. Hay quienes dicen que si bien es cierto que la ley hace alusión a que los procesos de compra y contrataciones se harán de conformidad con la ley 34006, también establece que cada fideicomiso público deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones para esos fines. Entonces, muchos se oponen a ello porque dicen que eso obviaría necesariamente lo que tiene que ver con las contrataciones públicas. Sí. Lo primero es que el debate ha sido muy interesante, el debate ha sido muy rico, sobre todo de quienes han intervenido para aportar y para presentar una posición distinta, diferente, o una posición que pueda fortalecer la necesidad de una ley que regule los fideicomisos. Porque es una necesidad, una ley que regule los fideicomisos. Porque la ley que usted refiere del 2011, eso es una ley que regula el mercado hipotecario y los fideicomisos. Y del 2011, y en el 2011 se aprueba el reglamento que en una de sus disposiciones define el fideicomiso público, pero solamente lo define. Y después de ahí, pues el país tiene más o menos unos 13, 16 fideicomisos públicos. Después de ahí, sin regulación, porque no tiene regulación. Entonces, yo creo que la necesidad de regular los fideicomisos públicos
creo que queda muy clara. Me voy a referir... Pero si le da la opción de que ellos hagan su propio reglamento, lo va a echar fuera de la ley de contrataciones públicas. No, eso no es cierto, eso es un mito. Y me voy a referir a eso. Y antes de referirme a eso, debo decir que voy a tratar de ser muy preciso con relación a los fideicomisos y el tema de contrataciones. Porque el expertise para abordar el tema de los fideicomisos es muy delicado. Y digo que es muy delicado porque de lo que nosotros teníamos que estar hablando primero en la conversación es de los patrimonios autónomos. Y dentro de los patrimonios autónomos, que hablemos de los fideicomisos y que hablemos de los fondos de inversión, que son dos realidades que están. Yo tengo solicitudes de registro de proveedores de fondos de inversión, pero la ley 340 no me dice cómo yo voy a registrar un fondo de inversión. Eso está pendiente. ¿Qué establece? Lo primero es que para mí es muy claro y para la Dirección General de Contrataciones que los fideicomisos se deben regir por el sistema de contrataciones. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Innumerables consultas y opinión y criterio del órgano que establece que los fideicomisos públicos se tienen que regir por el sistema de contrataciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No es distinto. Los fideicomisos públicos hoy todos se están rigiendo por la ley de compra y contrataciones. Pero no era lo que estaba planteado en el proyecto. Perdón, vamos a aclarar. Todos los fideicomisos al día de hoy. Vamos para los principios. Vamos para los principios. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, nosotros ahora estamos envueltos en una discusión de fideicomisos totalmente. Pero resulta que a nivel internacional nos encontramos con México que elimina 109 fideicomisos. Lula que dice que el sector privado que quiere dinero que haga su propio dinero y elimina 9. Sí. Y nosotros lo que estamos es entonces en un momento en donde dejamos la opción a que un fideicomiso no tenga la necesidad de pasar por la ley de contrataciones. Okay. ¿Aquellos tienen ventaja o desventaja o somos nosotros? Vamos a la ley de contrataciones, pero antes de eso hay que decir que estamos hablando de fideicomisos públicos. Sí. De fideicomisos públicos. Quien integra el tema del sector privado está integrando una distorsión, porque el fideicomiso público tiene su característica y es lo que la ley busca regular en cuanto a estructura, en cuanto a funcionamiento. Es fideicomiso público. Hay países donde hay decisiones con relación a los fideicomisos, hay fideicomisos que han tenido éxito, hay otros que no han tenido éxito, hay otros que han fracasado. Hay fideicomisos como Cancún, que sube con un fideicomiso, que es un fideicomiso exitoso. En el caso de la República Dominicana, yo creo que el tema de la privatización no está en juego y hay dos razones que podemos señalar. Punta Catalina, que era un activo de CDE convertido en una empresa pública, y la recuperación del 50% de Refidonza del Estado Dominicano que lo compra. O sea, hay un proceso de inversión distinto. Con relación al tema de contrataciones públicas, el proyecto de ley, como va al Congreso, establece que los fideicomisos se van a regir por los principios de la ley, que elaborarán un reglamento de aplicación que sería aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. La verdad es que desde mi opinión, que establezca que estará regulado por los principios y estará regulado por la ley expresamente, no me hace diferencia. Y voy a explicar por qué. Mira, la ley 340 como tal, cuando se aprueba, no tiene en sus disposiciones la posibilidad de regular el funcionamiento de un fideicomiso. Un fideicomiso no es un ente, un fideicomiso no es una institución. Un fideicomiso es un instrumento jurídico, un instrumento financiero. Su estructuración es totalmente distinta. Cuando hablamos de los principios, entonces estamos hablando de los principios que dan el marco a la propia ley 340 y que darían el marco al reglamento de transparencia, de publicidad, de participación, de presentación de ofertas. Pero cuando te dice que ellos van a elaborar su reglamento, es de acuerdo a su propia naturaleza. No hay dos fideicomisos que tengan características particulares. Pero no solamente eso, le está poniendo algo adicional que dice, es aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Eso está diciendo que la Dirección General de Contrataciones Públicas es el órgano rector de las contrataciones de los fideicomisos. Pero al día de hoy hay fideicomisos que tienen su propio reglamento y no ha sido aprobado por nadie. Y no solamente que no ha sido aprobado por nadie, sino que no hay una ley que lo regule. Entonces la regulación del fideicomiso es importante y con relación al tema de contrataciones, yo lo digo, que diga los principios y diga la ley, para mí en cuanto a su aplicación, en cuanto a su implementación, yo no veo diferencia. No obstante, tengo la información que en la aprobación de la Cámara de Diputados se incluyó que esté en el marco de la ley 340.
Eso está muy bien, pero además de eso, el proyecto de ley de contrataciones que está en el Congreso establece de manera muy clara que los fideicomisos estarán sujetos a la ley de compras y contrataciones. O sea que a mí me queda... la ley lo establece claramente, el proyecto de ley lo establece, que estarán sujetos a la ley de compras y contrataciones. Lo que le da la opción es el reglamento a ellos hacer. No, es incorrecto. Claro, eso es lo que está contemplado Bueno, en lo el que proyecto. pasa es, Carlos, que no podemos partir de que decir que está sujeto a la ley y a sus principios es lo mismo. No tienen el mismo nivel de precisión y eso en manos de cualquier juez tienen interpretaciones evidentemente distintas. ¿Cuál es el problema de poner categóricamente que estará sujeto No hay ningún a los problema, mandatos? por eso te he señalado... Porque con lo que uno se queda con la impresión en un proyecto como este, que de alguna manera se le quiere dar la vuelta flexibilizando la ley de compras y se le quiere dar la vuelta a otro tema igualmente importante, que es el tema de información pública con la ley 204, Mira, que son los dos temas yo no veo- más álgidos en esta Mira, yo discusión. no veo ningún problema. Por mí que pongan los principios y pongan estrictamente por la ley en cuanto a la implementación, que es lo que le va a corresponder a la Dirección de Compra y Contratación. A mí no me hace diferencia. El Congreso puede poner sujeto a la ley 340, no me hace diferencia, me pone los principios. Y para mí, en cuanto a la implementación, es una realidad. ¿Por qué? Porque donde vamos a tener que abocarnos en cuanto a norma, en cuanto a política, y será una responsabilidad de la Dirección de Contrataciones, es cómo regular las adquisiciones desde los fideicomisos que administran fondos públicos. Porque no es lo mismo la adquisición que pueda tener un ministerio, una dirección, un instituto o que pueda hacer un fideicomiso. Son estructuras totalmente diferentes. Un instrumento financiero y un ente es totalmente distinto. O sea, por mí, y lo he señalado, A o B en cuanto a la implementación es lo mismo. Sí, lo que pasa y con es relación, que Laura, las instituciones no son la cabeza de turno, esa es tu visión. Totalmente de acuerdo. Y por eso es importante tener una ley que regule los fideicomisos. Es muy importante porque en el pasado había fideicomisos, más de 8 fideicomisos sin ninguna regulación. Entonces, por eso ahora es importante regularlo de manera que se garantice la continuidad y en términos institucionales poder tener regulada esa figura. Pero no quiero dejar, Laura, el tema de acceso a información que tú planteas, que es muy importante. La ley establece, el proyecto de ley establece que los fideicomisos públicos estarán sujetos a las disposiciones de la ley 204 de acceso a información pública. Pero en Y su versión original. No está desde el principio. Está desde el principio, desde que se empezó a discutir en mayo, está. Y además que está expresamente todo un capítulo de acceso a información, todo instrumento, todo ente que administre fondos públicos tiene que estar sujeto a las regulaciones del Estado, compra, acceso a información. La ley tiene de manera expresa control interno, Contraloría, Cámara de Cuentas, control social, control legislativo, Superintendencia de Banco, Hacienda, Dirección de Contabilidad Gubernamental, 9 sistemas de administración financiera del Estado Dominicano tienen incidencia en los fideicomisos. Entonces, que el proyecto se pueda fortalecer en cuanto a los controles, en cuanto a la transparencia, sí, que se fortalezca todo lo que se tenga que fortalecer, eso es importante. Constitucionalmente es así. Hay acceso. Hay derecho a acceso a todo lo público. Pero yo quería preguntar lo siguiente, Carlos. Es probable que la discusión sobre el fideicomiso de Punta Catalina no dejó de crear ciertas reservas en la opinión pública con lo del aspecto del comité técnico, la facultad del comité técnico, porque a nivel internacional los fideicomisos, que son una herramienta de gestión de proyectos específicos, también pueden ser mecanismos de diluir propiedades públicas. Porque en México se dio, es verdad, Cancún ha sido exitoso, pero México ha tenido otras malas experiencias. Y entonces quería preguntar aquí lo siguiente. ¿Qué impide que un fideicomiso pueda regularse plenamente por las 340 sin tener ellos que hacer su propio reglamento? Sí. En términos prácticos, ¿cuáles pudieran ser los inconvenientes que tenga un fideicomiso, qué sé yo, de Punta Catalina, de Bávaro, de Pedernales, que yo digo, bueno, soy un fideicomiso, tengo que comprar algo y lo hago mediante una licitación? Bueno, primero me gustaría señalar que precisamente la discusión con relación a la propuesta del fideicomiso de Punta Catalina fue lo que originó la elaboración del proyecto de fideicomiso público. Claro. Sí. Porque el principal argumento era ¿cómo vamos a tener un proyecto de ley de un fideicomiso como Punta Catalina si no tenemos una ley que lo regule? O sea, el origen de la discusión de Punta Catalina, del fideicomiso,
fue precisamente que no había un proyecto de ley que regule el fideicomiso. Eso es importante. Eso fue lo que dije, ay, vamos a elaborar un proyecto de fideicomiso. Ahí está el proyecto. Lo otro, que tanto los patrimonios autónomos, en este caso los fideicomisos, como la empresa pública, pueden ser entes que tengan riesgo de corrupción. Por ejemplo, y este país tiene ejemplos, porque no hay que irse tan lejos de buscar los fideicomisos en México, nosotros no podemos quedar aquí mismo con las empresas públicas. Las empresas públicas en toda una historia sirvieron precisamente para la corrupción y después, ¿qué pasó con ellas? Que pasaron un proceso de privatización, porque aquí sí hubo un proceso de privatización de todas las empresas públicas, todas las entregamos después que la depredamos. Precisamente algo aprendimos en el camino. Sí, y es importante. Lo que quiero decir es que los riesgos vinculados a un fideicomiso no serán distintos a los riesgos vinculados a una actividad empresa humana pública. y Los riesgos están ahí, los riesgos están ahí, es una realidad. Por eso es la importancia de establecer los mecanismos y establecer los controles. Algunos de los elementos que pueden hacer la diferencia en la aplicación estricta de la ley de compras y contrataciones en el caso de los fideicomisos. Hay algunos elementos que están vinculados a la vinculación de los subsistemas financieros, administrativos y los sistemas de contrataciones. Por ejemplo, los fideicomisos no tienen estructura programática presupuestaria. Al no tener estructura programática presupuestaria, los fideicomisos, para poder operar en el sistema de contrataciones y a través del sistema electrónico, lo tienen que hacer a través de un ente. Por ejemplo, RD Vial, que cumple con la ley 340, pero su unidad de compra, su comité de compra es el de obras públicas. Entonces, RD Vial actualmente está funcionando como si fuera una entidad requiriente. O sea, RD Vial solicita obras públicas es quien gestiona el proceso, obras públicas es que tiene su comité de compra, de gestión, proceso en el portal. Hay un tema que puede ser técnico, que puede ser tecnológico del sistema. Lo otro, la composición del comité de compra que establece la ley, que establece el reglamento, no lo podemos llevar directamente al fideicomiso como tal. Tiene otras características. Con relación a la modalidad de contratación, tiene que ser esa la modalidad de contratación, la que están establecidas en la ley. No creo que un fideicomiso tenga otra modalidad de contratación distinta a la que está establecida de manera muy clara en la ley. El órgano rector que regularía los fideicomisos sería la Dirección de Contrataciones. Y de hecho, hoy día yo estoy recibiendo consultas de los fideicomisos, de cómo hacer los procesos, de cómo van a avanzar eso, un montón de consultas. Y en el caso de Punta Catalina, ¿cómo está funcionando? Que luego de la discusión de que se pretendía pasar a un fideicomiso, se optó por empresa pública. Sí, mira, Punta Catalina, qué bueno que tiene un marco normativo. Se decidió que sea empresa pública, bueno, pues ya será una empresa pública. Porque Punta Catalina operaba como un activo de CDE, que era un poco complejo la personería jurídica de Punta Catalina. Al día de hoy, Punta Catalina, convertida en empresa pública, tiene una exclusión de la ley 340, como tiene refinería, como tal, las empresas públicas, como tiene el Banco de Reserva. O sea que al final se quedó como se quería al principio, que era sencillamente excluirla de ese tipo de control. Bueno, cómo funcionan las empresas públicas y cómo deben funcionar las empresas públicas y cómo deben funcionar los bancos del Estado Dominicano que están en el sector financiero, que tienen otra regulación y que están compitiendo. Lo que pasa es que esto no es un banco. No, no es un banco, pero es una empresa pública y no podemos, y en eso yo estoy muy claro, primero la ley lo establece, la exclusión de los procesos de la ley 340. No quiere decirle los procesos de compra y contrataciones, tendrán su proceso de compra y contrataciones, pero verdaderamente para tener una empresa operando, compitiendo, no puede estar en el marco de la ley 340. No hay forma el día de hoy de comprar carbón para Catalina en el marco de la ley 340. ¿Por qué? Porque la compra de carbón en Catalina es en los mercados spot. ¿Cómo la ley 340 vamos a ir a los mercados spot a comprar carbón? No hay forma. No hay forma de tú tener un proceso de licitación de 3, 4 meses para tú comprar carbón cuando el precio del carbón es un precio que es oscilante. Y la situación que tenemos en los mercados internacionales. O sea, nosotros también tenemos que pensar en las disposiciones que generen regulación
y tú bien lo señalabas, Laura, que las entidades, en este caso las empresas, funcionen, tienen que funcionar, Catalina tiene que generar energía. Pero Entonces, Catalina compró muchísimo carbón bajo la ley de compras. sí, pero antes de la pandemia, después de la pandemia el mercado cambió totalmente. Y ya pasó la pandemia y está Bueno, todo pasó la en misma pandemia, pero los dinámica. mercados internacionales todavía tienen los efectos de la pandemia. Y el que mínimamente está en los mercados internacionales, que da seguimiento a los proveedores, las situaciones que tiene, sabe que tú ir a los mercados internacionales con relación a algunos productos, Por ejemplo, hay un tema de retraso. Por ejemplo, ahora mismo. La refinería. Pero perdón, ahora mismo, por poner un refinería, ejemplo, ¿cómo el tema de la funciona? compra de temas de equipo tecnológico. Ahora mismo hay un problema con la compra de equipo tecnológico, que las entidades pueden agotar un proceso de contratación de 30, 40, 50 días, pero el tema de entrega se prolonga muchísimo porque hay una situación en los mercados, que eso tiene que ir... Pero eso no afecta solamente a Punta Catalina, eso afecta a cualquier institución y sin embargo Total. no andamos excluyendo las otras instituciones de los procesos de compra porque haya dificultades en los mercados Sí, lo que pasa es que las otras instituciones compran papel, compran carro, compran computadoras, pero no compran carbón, que es muy distinto la compra de carbón, por el tipo de mercado del carbón y cómo se compra el carbón. Es totalmente diferente porque no podemos comparar pera con manzana. Pero se compraba carbón bajo la ley de compra. Sí, claro, se compraba, bueno, no, bajo la ley de compra no. Catalina no operaba bajo la ley de compra y contrataciones. Nunca operó bajo la ley de operaba compra. bajo la ley de compra y contrataciones. No operaba bajo la ley de compra y contrataciones. Afirmado. ¿Cómo funciona Director, la refinería? Pero siendo parte de la CDE, entonces eso hubiera sido una violación y nunca se hizo. Que lo fue. Pero no se hizo ningún sometimiento. Pero es que lo de Catalina fue un Frankenstein. Porque Catalina quedó sin personería jurídica. Catalina quedó como un activo hasta el día de hoy que se constituye una empresa. Y ese activo se gestionó, pero no estrictamente en el marco de los procesos hecho, y los sistemas del Estado Dominicano. O de sea, hecho. Catalina, su funcionamiento en cuanto a su dinámica, se ha ido construyendo ahora, bien o mal, es ahora que se ha ido construyendo. De hecho, Pero Catalina Carlos, operó al margen de la ley 340 Carlos, en cuanto a su proceso de gestión. Director, pero Carlos, hay de un- hecho, Punta Catalina siempre fue un proyecto de constituir una empresa, incluso para cotizar en bolsa y todo, Sí. desde el gobierno pasado. Lo que pasa es que en el proceso no se hizo. Pero fíjese, No, y hubo un intento de fideicomiso también. una cosa. Usted dijo una cosa importante al principio de su explicaciones de las razones de la ley 340. Y entre esas habló del Tratado de Libre Comercio, que establece la obligatoriedad de licitaciones porque las empresas internacionales pueden licitar también en los países acordados, con la misma facultad que tiene una empresa nacional. Por tanto, es obligatoria la licitación. Pero usted hablaba también de la cantidad de empresas. Habló ahora de una que tenían 4.000 ofertantes. Pero no sería válido que todo el mundo no se presente a una licitación si no tiene la capacidad de intervenir. No debe haber un proceso de preclasificación para saber quién puede licitar en cada una de las áreas. Porque, por ejemplo, si hay una licitación para hacer una carretera y yo tengo una compañía de construcción, pero nunca he hecho una carretera, se supone que yo no debería participar ahí. Muy buena pregunta. Bueno, lo primero es que no debemos limitar la participación, porque es un principio. Bueno, pero no es que Pero se no, limite. o sea, la participación no la podemos limitar. O sea, todo el que entienda que quiera participar, debe participar. Ahora, las entidades deben tener requisitos, criterios de evaluación que permita seleccionar las ofertas más idóneas. Esta semana nosotros aprobamos el nuevo manual general de contrataciones públicas y el nuevo manual de contrataciones de sección. Que hay que decir que el manual de contrataciones tenía 11 años que no se actualizaba. El manual general de contrataciones que aprobamos ayer, antes de ayer, el martes. Y el manual de contrataciones de sección nunca se había hecho y ayer lo aprobamos. Y precisamente el manual está estableciendo la posibilidad de la puntuación de experiencia, no solamente para las obras que tengan diseño y construcción, sino también para bienes y para servicios. Y eso es muy importante, don Percio, porque una de las debilidades que tiene el sistema es que tenemos proveedores, bueno, ayer mismo
trabajaba un caso, un proveedor, que hizo un vaciado de toda la actividad comercial. Más de 400 rubros se inscribió. Y la verdad es que si él me lleva eso de su registro mercantil, yo estoy en obligación de inscribírselo. No tengo forma legal de decirle que no puede. Y esa persona se inscribió en el registro de proveedores, como hay otros, que pareciera ser que se dedican a todo. Ellos construyen, venden medicamentos, venden papel, construyen aviones, hacen de todo. Entonces, con eso de la puntuación va a permitir que las entidades en el pliego digan, bueno, si tú vendes medicamentos, tú tienes que tener una experiencia en cuanto a medicamentos. Y es una forma de que tú no vas a tener experiencia en todo. Pero quiero conectar a la primera inquietud que Laura planteaba, la eficiencia. La preclasificación no limita la participación. Lo que hace es el sedazo preventivo. No, lo que quiero decir es... Porque usted hablaba aquí, cuando usted entró, 150 días para hacer una licitación. Ahora 75 días. Sí. Y habría que preguntarle, en el nuevo proyecto de ley, ¿cuántos días pudiéramos estarnos considerando? Si usted va a comprar, si usted va a hacer una licitación para comprar un bien, usted no debe perder tiempo con 4.000 gente que está pretendiendo entrar en una situación que no tiene, cuando puede haber pasado por un sedazo previo y determinar a dónde él puede participar en una licitación. Vamos a ver. Cuando hablamos de 75 días, hoy estamos hablando de la licitación. Claro. Ahí hay 30 días entre convocatoria y recibir ofertas. Ese plazo de 30 días entre convocatoria y recibir ofertas, ese plazo no va a cambiar en la ley actual. Y no va a cambiar porque eso es parte de los compromisos de Derek Kafta en cuanto a la licitación. Sí hemos incluido una modalidad de contratación que hemos llamado la licitación abreviada. ¿Por qué una licitación abreviada? Es una combinación entre el umbral y el objeto de la contratación. O sea, estamos diciendo, mira, entre convocatoria y recibir oferta, 30 días para construir una planta, una carretera, un acueducto, es un plazo suficiente porque 30 días para presentar una oferta de esa naturaleza es un plazo razonable. Ahora, 30 días para presentar una oferta para comprar 10 camionetas, nos parece que es demasiado porque cualquier concesionario en 5 o 10 días te presenta una oferta. Entonces estamos planteando esa licitación abreviada. ¿Y cómo? ¿Bajo qué criterio? ¿El umbral? El umbral y el objeto de la contratación. ¿Y cuáles objetos estarían sujetos entonces a la abreviada? El objeto es una obra compleja, eso obviamente va a la licitación y si tú tienes que por el umbral la compra de una camioneta te entra en la licitación, entonces tú entras en una licitación abreviada y eso lo vamos a reglamentar. Eso hay experiencia muchísima. Pero o sea, vamos a incluir de forma expresa ciertos rubros que sencillamente van a entrar en la abreviada. Por ejemplo, compra de vehículos. Eso es, por ejemplo. ¿Compra de qué? De vehículos. Vehículos. O sea, una oferta de 30 días para comprar vehículos, eso es no tiene razón de ser. Una pieza. No tiene razón de ser. Entonces, por eso se va a reglamentar y la dirección en el proyecto de ley va a tener capacidad reglamentaria. Eso va a ser muy importante para poder agilizar. ¿Y ese proceso abreviado cuánto duraría? Creo que la mitad. Creo que estamos planteando en vez de 30 días serían 15 días. Otro punto, la 4.000 que me refería no es un proceso de licitación. Yo no conozco un proceso de licitación todavía con 4.000 ofertas. Y esto es muy importante porque regularmente cuando hablamos de contrataciones siempre entendemos que la licitación es como la modalidad de contratar. Y hay distintas modalidades de contratación. Pero ese que se inscribió ahora, que le llevó ese pliego de cosas, la intención de eso es participar en todo lo que se menciona ahí. Sí, no, claro. Y eso hemos tenido. El 4.000, ese fue un proceso de sorteo de obras que está en curso. Ahora bien, ese es un tema del que se registra en todo, es un tema que lo estamos abordando y nosotros hemos instalado en el sistema de contrataciones una herramienta que no existía y es la debida diligencia en las contrataciones públicas. Claro. Nosotros estamos convencidos, no es suficiente contratar sobre la base de la evaluación de una oferta técnica y sobre la evaluación de una oferta económica. Asimismo, como el sector financiero conoce tu cliente, nosotros estamos desarrollando el mecanismo de que el Estado conozca a sus proveedores. Y al interior de las instituciones vamos generando ya prácticas básicas de la debida diligencia. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy interesante y confirma la necesidad de la debida diligencia, detectando colusión. Mire, ahora se presentó el tema de pasaporte, que incluso el presidente tuvo hasta que quitar al director.
Laura mencionaba lo de la planificación al principio. Sí. Evidentemente que ahí hay un problema de planificación, Sí. un tema tan vital, tan estratégico, primero la identidad de la persona, la soberanía del país que está en juego ahí, y que de pronto se acabaron la libreta y nadie advierte, nadie sabe. Yo no sé quién es el suplidor, no sé si el suplidor es alguien que a lo mejor lo contrataron sin tener la experiencia, la garantía de suministrar un servicio tan vital como tener libretas de pasaporte. Bueno, vamos a ver varias cosas. Entonces, por eso es importante la preclasificación. No, total. Porque la preclasificación... Y la planificación. La preclasificación es eso que usted acaba de decir, conoce tu cliente. Claro. Yo no le puedo contratar un servicio contrario a alguien que yo no sé la calidad Vamos a del ver. servicio. Primero, ese proveedor viene supliendo pasaporte desde el pasado, creo que desde el 2017. Segundo, ciertamente hubo debilidades en la planificación. Claro. Claro, hay un argumento que después de la pandemia todo el mundo salió a buscar pasaporte y se incrementó las solicitudes. Eso es cierto, pero eso no puede justificar de que no se planificara. Eso es la verdad. Segundo, cuando se identificó que se incrementaba las solicitudes y que en almacén quedaban poco, se procedió a varias cosas. Primero, se le hizo una adenda al contrato del suplidor para que entregara una cantidad de pasaportes. Ese proveedor debió entregar en enero, no entregó en enero y planteó que va a entregar en marzo. En abril, creo. En marzo, abril, supuestamente por una situación internacional que tiene. Se procedió a hacer una urgencia al mismo tiempo, de manera que llegaran los pasaportes de la adenda, al mismo tiempo la urgencia, porque la idea era que con la adenda iban a llegar pasaportes en enero. Con la urgencia que se lanzó iban a llegar en abril. Y junto con la urgencia se debió lanzar una licitación para garantizar los pasaportes del año. Eso fue lo que se planificó, pero eso fue lo que no se ejecutó, por las razones que sean. Pero además, al mismo tiempo que vimos la adenda, la urgencia, la licitación, también estamos abocados al análisis para el tema del pasaporte electrónico, porque el país tiene que entrar ya al pasaporte electrónico, que eso va a resolver ese problema y nos va a permitir mayor nivel de apertura. Y es una exigencia internacional. Es una exigencia internacional y creo que somos de los pocos países que quedamos sin cumplir esa exigencia y estamos en ese proceso de analizar. Entonces, ahora tenemos que tratar que llegue lo de la adenda, ver lo de la urgencia, lanzar una licitación. O sea que encima de todo esto hay que lanzar una nueva licitación. No, vamos a aclarar para que no queden las dudas. Exacto. No están pedidos todavía. Hay una adenda. Ajá. Y esa adenda de ese contrato, que es del contrato actual, del suplidor actual, que viene desde el pasado, que debió entregar en enero y no entregó en enero por las razones que sea, que va a entregar en marzo y abril, van a llegar libretas en el marco de esa adenda. Esa es una parte. La otra parte es que también hubo una urgencia que está adjudicada. Y esa urgencia que está adjudicada tiene que entregar en abril también. Al mismo proveedor. No recuerdo a quién se le adjudicó la urgencia. No sé si al mismo proveedor. Y además se debió lanzar una licitación y se va a lanzar una licitación que permita tener de cara ya el pasaporte ya para el próximo... Hacia adelante. Finales de año. O sea que lo que no se hizo en su momento fue lanzar la licitación de forma oportuna. Porque se supone que una institución como Pasaporte no viva de adendas y urgencias. Se supone que pueda programar con anticipación suficiente la licitación para suplir el tiempo. La planificación es el elemento fundamental para las contrataciones eficientes. Ese es el punto de partida. Esa es la clave. Por eso, todas las instituciones del Estado deben entregar, o más bien deben subir al portal, más tardar el próximo martes, su plan anual de compras. Y por primera vez en la historia del sistema de contrataciones hemos incluido 2 indicadores para medir la gestión del plan de compra. Porque lo que pasaba era que el plan de compra, las entidades lo subían para cumplir un requisito y decir, tenemos un plan de compra, pero un plan de compra no es para cumplir un requisito. Un plan de compra es un instrumento de gestión. Entonces nosotros tenemos 2 indicadores en el marco de Siscompra para medir, primero, si el plan de compra está convertido en un instrumento de gestión y segundo, para medir la eficiencia de las contrataciones y los tiempos de contratación de la institución. Porque hemos estado, como señalaba, hemos estado insertando distintas iniciativas que permitan fortalecer el tema de la eficiencia en las contrataciones públicas, que es un tema fundamental y que es un tema importante. Carlos, nos quedan menos de 2 minutos, pero no quisiera dejar que demos un muy breve análisis al Ministerio de Educación.
que acumuló muchísimos problemas en la primera parte de esta gestión y que con el cambio del ministro, bueno, todavía estamos recogiendo y cosechando problemas de licitaciones anteriores, pero ¿han mejorado los procesos de compras a partir de la designación del nuevo ministro? Sí, totalmente. Siento que hay una mejoría importante en el Ministerio de Educación, resolviendo primero muchas situaciones generadas del pasado inmediato y del pasado... Del pasado lejano y del inmediato. Sí, totalmente, porque verdaderamente el Ministerio arrastra toda una situación de debilidad institucional. Es el paraíso de los macos. Pero siento mayor nivel de actitudes de gestionar, de gerenciar, de resolver situaciones, un nivel de apoyo, de colaboración, de receptividad del nuevo ministro de Educación, con quien comparto y nos consultamos de manera permanente para resolver situaciones que permita que la institución funcione, porque las instituciones del Estado funcionan y tienen que funcionar obligatoriamente contratando bienes y servicios y obras. No hay forma de ejecutar ningún plan si tú no compras. Entonces, hemos estado muy de cerca, apoyando, acompañando. Yo creo que el Ministerio de Educación está generando una buena práctica para el sistema que hemos estado recomendando, y es que las entidades del Estado históricamente no ejecutan garantía de cumplimiento ni rescinden contrato. Pareciera ser como que el Estado no rescinde contrato. Hay incumplimiento y no rescinde contrato. Y es que esos cuartos como que no duelen. Y el Ministerio de Educación está generando una práctica muy saludable en la administración, y es que está rescindiendo contratos por incumplimiento, lo está enviando a la Dirección General de Contrataciones, nosotros lo estamos conociendo, agotaremos el debido proceso, y si entendemos que existen razones para la inhabilitación permanente o temporal de los proveedores, lo haremos, como llevamos 70 más o menos inhabilitaciones temporales y permanentes. Entonces, eso es una buena práctica, Carlos. Ejecutar garantías, incumplimientos, porque no puede ser... ¿Usted cree que la nueva ley sale en esta legislatura? Yo espero que salga del Senado en esta legislatura, de manera... Yo espero, estoy muy confiado que así sea. O sea, la que empiece en febrero. Sino que en el Senado, que se apruebe y que vaya a la Cámara de Diputados para la próxima legislatura. Gracias. Los senadores tienen mucho trabajo ahí. Vamos a ver cómo les va. La ley de compra en una, que la priorice. Muy grato. Señores, despedimos a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.